ya estoy dándole la apertura a Alfredo Jaines, ya en un segundito lo vamos a ver en imagen para poder conversar con él. Ahí lo estoy escuchando. Alfredo, ¿cómo le va? ¿Me ve, me escucha? ¿Cómo está? Sí, perfecto, A perfecto, ver, sí. ahí está. Estaba medio complicado, pues no estoy acostumbrado por Instagram, no sabía cómo era la modalidad, pero vamos a aprender también una cosa más. Bueno, es la tecnología que seguramente han aprendido en esa cabaña centenaria, con historia familiar que tiene mucho para contar y que seguramente en un ratito vamos a empezar a hablar, mientras también ya le estoy dando la apertura para que se sume a María Soledad Aramendi, que ya entonces va a estar en un segundito también con nosotros, así que también la vamos a saludar a ella y después naturalmente conversamos con ambos. Hola María Soledad, un gusto, bienvenida, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto realmente compartir con ustedes, sinceramente. Bueno, igualmente, bueno, en imagen, en audio, como decíamos, Alfredo Jaines desde la provincia de Corrientes y María Soledad Aramendi desde la provincia de Santa Fe. A nosotros siempre en el comienzo nos gusta que se presenten, que cada uno se presente como tal, y después naturalmente vamos a tener un montón de temas seguramente para conversar. María Soledad, bueno, tu presentación si te parece. Bien, bueno, soy María Soledad Aramendi, productora agropecuaria del sur de la provincia de Santa Fe. Estoy en Rosario y estoy a cargo de la Rural de Rosario. Muy bien, bueno, Alfredo, dimos un adelanto con la cabaña Virocay, pero bueno, adelante, con esa historia también familiar tan importante que tiene para contar. Bueno, gracias y un abrazo gigante a María Soledad, que compartimos un grupo muy interesante. Yo soy médico veterinario, trabajo en todo el norte de la provincia de Corrientes y bueno, tenemos una cabaña familiar que justamente este mes está cumpliendo 100 años, una raza bastante particular que es el Brahman y bueno, acá estamos luchando como cualquier otro productor argentino para sobrevivir y para tratar de producir a las altas tecnologías, alta escuela mundiales en un país que es terriblemente difícil. Tal cual. Si les parece, comienzo preguntando la opinión de ambos sobre un tema que los va a unir, porque es un tema común, tema retenciones, y después empezamos a hablar un poquito más sobre sus especialidades y seguramente algunos temas que también serán comunes a lo largo de la charla. Con María Soledad, además, vamos a hablar del tema importación, vamos a hablar del tema venta granos, de un tema que hace un tiempo, en alguna de las entrevistas que mantuvimos con los integrantes del Grupo Independencia, lo tratamos. Estoy hablando del tema de los caminos y las rutas, en este caso, en lo que tiene que ver con María Soledad, por su cercanía a los puertos de Rosario, el Gran Rosario, es muy importante. Y yo preguntaba sobre esto, ¿no? Y uno por ahí se queda con ese camino rural, con ese camino de tierra, que es el que te lleva hasta la ruta, pero me decía, no te quedes solamente con eso. Cuando hablamos de caminos que están intransitables, también hay rutas nacionales, rutas provinciales, que también perjudican y mucho la llegada de, digamos, aquello que se exporta, por ejemplo, a el puerto, ¿no? Y además hay inseguridad y todas esas cuestiones. Pero bueno, María, ¿cómo ves el tema de retenciones? Teniendo en cuenta que había una expectativa sobre finales del año pasado con la llegada de este gobierno, parece ser que no fue como se esperaba, pero bueno, obviamente me gusta que la opinión la des vos. Tema retenciones, bueno, estamos en el momento propicio para solicitar un cambio en el tema retenciones, por distintos motivos. O sea, primero este gobierno actual propuso aumentar las retenciones, llevarlas todas a un 15%, menos la soja, también lo que es aceite y harina de soja. Obviamente que el campo se opuso totalmente, eso no ocurrió bien, más allá de las economías regionales que creo que bajaron a cero. Ahora los maniceros lograron 0% de retenciones para lo que es la producción de maní y el área de siembra se está extendiendo. Y en este momento hay dos cuestiones. Una,
que lo pueden ver en el informe de FADA, que el gobierno se lleva la rentabilidad del 80% de lo que es la producción de trigo. Realmente es una actividad completamente inviable hoy en día, o sea, no están dadas todas las condiciones de perfil de agua para la siembra. Yo en el sur de Santa Fe no puedo hacer trigo, no tengo agua en absoluto, no tengo agua de nada, dependo del agua de lluvia. En esta zona de Rosario hay partes donde llovieron 400 milímetros, hay exceso. Ahora, ayer, Victoria está bajo agua, provincia de Entre Ríos. Pero la realidad no es viable. Cualquier actividad que el gobierno se te lleve el 80% casi la rentabilidad es inviable. O sea, si quieren tener producción de trigo donde se pueda hacer y haya realmente napas y perfil, se necesitan que bajen las retenciones. Y realmente además, otra cuestión, el impuesto país. Hoy es el 17,5%. El impuesto país no debe existir, pero además, para propiciar, obviamente, la producción de trigo, por lo menos lo tienen que bajar de una. Y otra cuestión más, hablando de retenciones puntualmente, los precios de los granos a nivel internacional están pisados, están bajos, bajos, bajos. El productor que pueda tener un grano se va a calzar en el grano, se va a sentar en el grano y va a vender lo mínimo, justo, indispensable. Es lo que siempre hacemos. No están dadas las condiciones, no vamos a mal vender los granos cuando venimos quiero decir, la situación está complicada, venimos de años de sequía, un año donde ha sido mejor, pero la chicharrita que devastó, pueden hablar otros mejor que yo, devastó lo que es el maíz de segunda, el maíz tardío. Después, hay zonas nuestras donde realmente ese mes, esas semanas de pleno verano que calcinó los cultivos, se están viendo los resultados en la cosecha. Hay parte de la cosecha que tenemos hoy en día que no dependió del agua de Napa, sino como del agua del regadío, de la regadera, de la lluvia que tuvimos así, simplemente, y se ve cómo afectó. Entonces, el que tenga un grano no lo va a mal vender realmente, y para eso, ¿qué queremos? Obviamente todos solicitamos un tipo de cambio único, el campo necesitaría un tipo de cambio alto, pero realmente somos conscientes que a otras actividades afectan, por lo menos necesitamos un tipo de cambio único, pero algo que es pura y exclusivamente casi de la actividad agropecuaria son las retenciones. Entonces ese sería el momento para decir, bueno, ¿se necesitan propiciar ventas? Sí, porque se necesitan los recursos, las divisas para el país. Es el momento de bajar retenciones a soja y maíz, es real. Porque si no, no va a haber divisas que son tan necesarias realmente para mover la economía. Y además entiendan que esto no pasa por la actividad agropecuaria, sino que los recursos deben quedar en los ciudadanos para que se mueva la actividad y esto se desparrame en otras actividades. Y lo que se dice, lo que en realidad estamos propiciando también por el tema importaciones de productos, como vos mencionaste, que se tiene que bajar los impuestos y tasas a los alimentos, por lo menos a también lo que es los alimentos básicos de la mesa de los argentinos, para no solamente decir siempre pedimos por el campo, no, pedimos por todos. Bueno, algo de todo esto. Está más que claro. Bueno, y le pregunto justamente esta primera consulta también a nuestro otro entrevistado, Alfredo, ¿cuál es su opinión sobre el tema retenciones? No, bueno, lo entendemos perfectamente bien, todo lo que dijo María Soledad es tal cual. Para ejemplificarlo, de cada 3 camiones que nosotros nos cruzamos en ruta, 2 van para el Estado y 1 queda para el productor reinvertir, pagar lo que debe, mantener tecnología. Y si queremos verlo de otra manera, el productor argentino creo que es uno de los productores más eficientes del mundo, justamente porque tiene que no solo luchar con el clima, como venía explicando María Soledad, sino que también tenemos que luchar contra un gobierno que, todos los gobiernos, no vamos a excluir a ni uno, que no nos dan las oportunidades que nos corresponde. Simplemente si nos quitaran el pie de encima, nosotros no estamos pidiendo créditos, no estamos pidiendo favoritismo, lo que nosotros queremos es que nos saquen los pies y las manos de encima y nos dejen producir y le damos vuelta a este país enseguida. Este país necesita producir, necesita que la gente trabaje y la única forma es de esa manera,
Esto de traer importaciones, importar para bajar los precios, lo único que va a lograr es fundir a las pequeñas y medianas empresas, es como un tiro de gracia. Y lamentablemente queríamos un cambio de gobierno, creo que todos, la mayoría lo votamos, lo queremos cuidar, pero también necesitamos que ellos nos cuiden a nosotros. Y el mal que nosotros tenemos en este país, sin dudas, son todo el Estado pesado que tenemos, las políticas mal implementadas y las decisiones tomadas por gente que no son del medio. Entonces son amigos que se sientan en un sillón y empiezan a fantasear con ideas ridículas que no nos llevan a ninguna parte. Creo que necesitamos que en los cargos que tienen que tomar decisiones importantes tiene que haber gente importante y no personas que se estén codeando con el 2030 y todas estas otras cosas que al campo no le va a venir bien y a nadie le va a venir bien. Nosotros no tenemos que hacer la tarea de los europeos que hicieron todas las cosas mal y ahora nos exigen a nosotros a cambiar para salvarse ellos. Está bien. Pareciera que siempre cuando hay un cambio electoral o hay alguna cuestión que vincula a las elecciones, el campo está presente, pareciera que todos acompañan al campo, pero después en el famoso sillón de Rivadavia o en otros sillones donde se toman decisiones, muchas veces se cambian o aquello que se promete no se cumple. ¿Por qué creen que siempre se va, o en muchos casos se va contra el campo en este tipo de cuestiones? Bueno, yo creo que particularmente porque justamente nos cuesta mucho unirnos en el campo, somos muy buenos tranqueras adentro y nos cuesta mucho tranqueras afuera, y todo el mundo aprovecha la inocencia del productor agropecuario que no se dedica a hacer política, sino que se dedica a producir. ¿Soledad? Sí, además, sumado a lo que están mencionando, realmente el campo es una de las actividades de continuo, o sea, quiero decir, el campo es una actividad continua más allá de cómo te vaya, en general, o sea, el que no ha podido producir en su tierra propia lo termina dando en alquiler, pero es una rueda que continuamente, o sea, funciona y genera divisas y genera recursos continuamente. Entonces, en una cuestión de la dispersidad de los productores que no estamos unidos, en una actividad que permanentemente genera recursos, es una caja permanente, ¿bien? Es una actividad que permanente da recursos, entonces, ¿por qué no sacarle? Porque no tenés otra actividad en el país que genere recursos como los genera el campo. Esa es la realidad. Estamos dispersos y generamos recursos permanentemente, más o menos, pero generamos recursos permanentemente. No cualquier actividad lo genera, creo que es la única que genuinamente así lo hace, entonces por eso nos sacan a nosotros. Y después, porque nunca nos supimos unir realmente para posicionarnos, para lograr, obviamente, políticas de Estado, que es lo que se necesita, como cualquier país decente lo hace, ¿bien? Lo vemos en Brasil, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una grandísima deficiencia, como mencionan, realmente, porque tenemos que trabajar tranqueras afuera, sí o sí, a nivel gremial y a nivel político, o sea, totalmente. Está claro. Alfredo, hablemos un poquito de la cabaña, de estos 100 años que están cumpliendo. Hemos llegado justo con la entrevista como para que la gente también, no digo que la conozca, porque muchos de los hombres y mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando y que naturalmente están vinculados al sector agropecuario, sobradamente tienen información. Pero este programa se caracteriza también por llegar a otros ámbitos que no saben de retenciones, que no tienen ni idea de commodity, que por ahí no están en el día a día y que se interiorizan. Y bueno, ¿y por qué no es buen momento para descubrir a Cabaña Virocay allí en la provincia de Corrientes, Alfredo? Bueno, sí, es un orgullo poder ser la tercera generación y llegar a los 100 años en este país. Sobre todo produciendo ganadería, y ganadería un poco diferente a la que la mayoría estarán acostumbrados en la zona centro-sur, que es con la raza Brahman. Y bueno, comenzó con mi abuelo en 1924, después de la Primera Guerra Mundial. Él era piloto en la Real Fuerza Aérea y como se hartó de los problemas en Europa, como la gran mayoría, vinieron a
a buscar mejores horizontes acá en la Argentina, y bueno, se radicó aquí en Gobernador Virasoro, Corrientes, que es el nordeste, una porción de Corrientes que tiene tierra colorada, así que tenemos hierba, tenemos ganadería, tenemos forestaciones. Es más, Corrientes pasó a ser la provincia forestal número 1 del país. Y bueno, con orgullo podemos decir que Corrientes se ha puesto la mochila al hombro y está produciendo en gran escala, no solo la parte forestal. Tenemos el aserradero más grande de Sudamérica hoy instalado en Virasoro. Tenemos todo lo que es huertas y tendaleros, una producción muy importante en Corrientes. Las faltas que nosotros tenemos acá son como en gran parte del país, todo lo que es comunicaciones, tanto comunicaciones viales, los caminos son lamentables, la comunicación telefónica también es muy mala, tenemos gravísimos problemas de energía eléctrica para los campos y el flagelo más grande, todo lo que es el abigeato, robo de hacienda, asaltos a productores en los campos, la inseguridad. Y bueno, hay un déficit muy grande en la provincia de Corrientes, que justamente yo tuve bastante que ver en un grupo que se armó de productores con toda esta problemática, y bueno, estamos en permanente contacto con el gobernador y con los municipios tratando de mejorar la situación. Tuvimos 3 años de seca y no se hicieron los caminos que se tendrían que haber arreglado, y ahora que empezó a llover es totalmente desastroso. Me fui un poco. Soledad, decíamos que por ahí algunos temas, sí, digo, Soledad, por ahí decíamos que algunos temas se iban a juntar y iban a ser casi los mismos, efectivamente. Estamos hablando de las mismas cuestiones. ¿Qué, pregunto, insisto, con la visión de gente que por ahí no conoce el tema? ¿Qué perjudica que un camino no esté en buenas condiciones para el transporte de hacienda, para el transporte de cereales, en fin, de mercadería en general, y en general a los puertos, ¿no? Que es la principal salida, al menos, de la región que te abarca, María Soledad? Bien, primero, bueno, felicitarlo a Alfredo por la empresa familiar, y continuar una empresa familiar es todo un logro por los vínculos, ¿no? Así que felicitaciones en todos los sentidos, y por la zona donde estás, tengo grandes amigos correntinos. El Arrabal de Rosario tiene productores correntinos, porque tenemos gente que va y viene permanentemente, algún expresidente del Arrabal que se quedó en Mercedes a vivir directamente también, así que bueno, estamos un poco con la realidad de allá, que es un orgullo. El tema caminos es uno de los grandes temas, como la inseguridad, ¿no? O sea, después hay otra cuestión más. Todo eso hace, como bien mencionaba Alfredo, no hay caminos, no hay conectividad, no hay electricidad. Todo eso hace que no se genere arraigo. Yo pensaba, mientras seguramente María Soledad se vuelve a sumar en unos segunditos nada más, yo pensaba quizás hace muchísimos años atrás, y qué mejor que ustedes con 100 años de trayectoria allá en Corrientes y la historia familiar que hay, quizás antes era imposible pensar en una vida un poquito mejor organizada en el campo por los servicios, digo, porque en aquel entonces la falta de servicios y demás, y hoy que está todo para esto, porque tenemos la tecnología y demás, pareciera que no se ha avanzado casi nada en eso, muy poco al menos. Ahí se está sumando Soledad, pero lo escuchamos, Alfredo. Sí, totalmente. Es lamentable. Parece que lo único que interesaba era la reelección del presidente de turno o del grupo de turno. Entonces trataban de que todo el mundo abandone el campo y se radique en las periferias de las ciudades. Y como yo le digo muchas veces charlando con el personal, ¿viste? Sí, Buenos Aires es muy lindo, tenés un sueldo un poco mejor que en el campo, pero pasás 4 horas arriba en un colectivo para ir a trabajar, a veces tomando 2 colectivos, volvés tomando 2 colectivos, perdiste 8 horas de tu día arriba en un colectivo, y cuando te quieres dar cuenta, la vida en Buenos Aires es mucho más caro que en el interior, es de menor calidad, definitivamente, pero bueno, la gente tiene que experimentar el abandono que tienen en la ciudad, y sí, muchos productores tienen la culpa también, que no les han dado las comodidades. Gracias a Dios, en Virocay y en muchos establecimientos en esta zona de Corrientes, los personal de campo tienen una escuela dentro del campo, tienen
casas de material con baño adentro, tienen la posibilidad de tener su huerta, su chacra, su lechera, y bueno, también le damos su carne, y la gente está muy, muy bien. Y tenemos gente de más de 25 o 30 años trabajando con nosotros. El tema es la continuidad posterior con todas las tentaciones que hay en el medio que los llevan a terminar en unos ranchitos dentro de la ciudad y mirando a ver cuándo se va alguien para ratearle algo. Lamentablemente se ha caído muy bajo en vez de haber tenido todos estos años para educar y aprovechar las buenas épocas de la agricultura y la ganadería para justamente solventar y educar a la población argentina. Soledad, ahí estamos de vuelta. Hablamos de la falta de comunicación y nos parece que nos estaban escuchando para cortar todo y volver a empezar. Pero bueno, yo le preguntaba recién a Alfredo que quizás hace muchos años atrás, cuando la tecnología estaba muy lejos de la ciudad y del campo, mucho más, era cuanto más gente vivía en el campo, y ahora que está todos los medios para que tenga un mejor confort, justamente por lo que contabas y por lo que contaba también Alfredo, tema de inseguridad, falta de servicio y demás, la gente deja el campo, ¿no? Y lo usa como un lugar de trabajo, ¿no? Va y vuelve todo el tiempo. Sí, realmente acá en la Pampa húmeda es una realidad, la gente va y viene permanentemente. Bueno, dicen que ahora, no sé si empresas de afuera o de Estados Unidos van a traer conectividad y dicen que para hacer una conectividad más masiva y también para las zonas rurales. Ojalá así sea. Uno de los grandes temas también, más allá de los caminos, de la desidia de los caminos, y después vamos a hablar del tema rutas, los robos. O sea, hoy acá no te queda un cable en los campos. O sea, quiero decir, instalaciones de toda la vida donde nunca pasó nada, se están robando los cables, además del resto, ¿no? O sea, hay gravísimos problemas, pero porque está completamente desmantelada la policía urbana y la policía rural, que son los Pumas, desmantelados. No hay recursos en absoluto y toda la corrupción reinante, que a su vez, quiero decir, la zona rural está liberada y hay rutas específicas de la provincia que sabemos que están liberadas en connivencia con la política y la justicia. Y tenemos nombre y apellido. ¿Bien? Parte de la legislatura está involucrada en esto. ¿Bien? Senadores. ¿Sí? Así que es una realidad. Entonces hay que hacer una limpieza por todas partes. Esa es una de las tantas cosas. Después, los caminos rurales dependen de los municipios y comunas. El tema de la autonomía municipal hace que cada comuna cobre lo que sea y a su vez se solventa gracias en parte al pago de los caminos rurales. Cuando los caminos, y entonces hacen usos y abusos, ¿bien? En algunos lugares funcionan los consorcios camineros, en unos sí, en otros no. El tema es el compromiso del productor. El compromiso del productor pasa por todos lados, como es el compromiso ciudadano. ¿Por qué? Porque si hay un consorcio caminero depende de los productores, obviamente también al municipio y provincia, pero depende de la participación y del trabajo de los productores. Y si tenés una tasa rural, una tasa por hectárea, vos productor y un conjunto de productores, anda a reclamar a tu municipio, porque depende de tu reclamo, de tu control, de tu exigencia. Quiero decir, depende de lo que vos reclames, de lo que vos exijas, para que realmente te arreglen los caminos y te muestren las cuentas. Lo digo porque cuando uno se posiciona, las cosas, digamos, cambian, pero depende del posicionamiento y del trabajo de uno. Hay en todas las provincias, no sé, por lo menos en Santa Fe, hay que hacer un ajuste porque, como les digo, sabemos que los Pumas hacen lo que pueden, faltan puestos de Pumas, pero están desmantelados. No hay recursos ni para combustible, ni para arreglar los vehículos, ni nada. Hay propuestas que en otras partes, por lo menos sé que en Lobos, provincia de Buenos Aires, lo han hecho, que es sacaban recursos de lo que es la vacunación, y no sé si de tasa de caminos, para dar recursos a los Pumas en todos los sentidos, y a su vez, obviamente, solicitarles que hagan patrulleros, digamos, que recorran de noche. Y funciona, dicen que funciona. Entonces, habría que ver si algo de eso se puede hacer, tomar los ejemplos. Y después el tema rutas en la provincia de Santa Fe y todo lo que va a puertos específicamente. Primero, Santa Fe recibe el 70% de la producción del país que va a los puertos de esta región, que son de los puertos más importantes a nivel mundial.
Santa Fe debería tener autopistas, bien, autopistas reales que vayan a puertos, bien, directamente, y eso no ocurre por ningún motivo. Santa Fe es una provincia sin infraestructura, ni vial ni hídrica, y además habría que ver, que eso es un tema que me voy a involucrar más para estudiar, cuál es la obligación que podrían llegar a tener las terminales portuarias. Bien, en cualquier obra de infraestructura, quiero decir, en cualquier edificio público o cualquier edificio que se hace, realmente el que hace el edificio tiene que hacer la infraestructura que lo rodea, su entorno. Bueno, ¿cuál es la obligación? Quiero ahondar después, voy a averiguar cómo es la obligación de las terminales portuarias, más allá de los accesos, con respecto a la infraestructura que rodea los puertos y cuál es a lo mejor la relación con las comunas, que en algunos casos sabemos que están cobrando 12.000, 13.000 pesos por camión y no hacen ninguna obra de infraestructura, y cuál es la corrupción reinante ahí para que se queden con esos recursos en caminos, en rutas que van a puertos, que es una desidia total, rotas, pero en un estado que parece que estuvieran en el medio del bosque, perdón que lo diga así, tan vulgarmente, y en realidad el bosque es de 10, y eso trae inseguridad. Eso trae inseguridad porque los camiones se rompen y van a paso de hombre en algunas zonas. Además, no hay servicios de ningún tipo para los camioneros, o sea que deben pasar la noche. Y todo eso es inseguridad atroz, como ha ocurrido últimamente, donde se le rompen los camiones, no solamente que le hablen las boquillas, le rompen los vidrios, se cuelgan de los camiones. Esto es un tema para tratar, porque si de los puertos sale el 70% de la producción, de eso dependen las divisas del país que mueven nuestra economía. Entonces, esto es algo que tendríamos que tomarlo realmente, porque nos deberían garantizar bien que las condiciones necesarias. Además, los exportadores siempre negociaron con el gobierno de turno, bien, y el gobierno de turno siempre negoció con los exportadores, que te alcanzan los dedos de una mano. Entonces, creo que ahí hay que incidir realmente, porque acá tendríamos que tener absolutamente las rutas y los accesos y la seguridad garantizada, con la importancia, sin desmerecer el resto de las actividades, con la importancia realmente de los puertos. Así que bueno, es un tema que vamos a ahondar, y después en otro Zoom seguiremos explicando. Que además, Soledad, puertos que son privados y estatales, ¿no? Porque hay de ambas manos, ¿no? Exactamente. Digamos, en base a lo que querés profundizar, digo, para que lo tengas en cuenta, ¿no? No solamente el Estado, sino también privado, y no solamente privado, sino también el Estado. Digo, si hay alguna cuestión allí que impide que se avance en cuestiones. Vuelvo a hablar del tema que lo nombró Alfredo Avigeato y la inseguridad en general, porque además Corrientes es una provincia cercana a otros países. Digo, alguna vez cuando se secan algunos ríos, vemos imágenes hasta que se roban el vacuno y llevándolo prácticamente como si sacan a pastorear a un animal. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto? Digo, porque hay más de un ejemplo, ¿no?, de este tipo de robos con intervención de delincuentes que vienen de otros países. Sí, bueno, recién mencionó María Soledad el tema de los Pumas. Los Pumas, tengo un agradecimiento muy grande hacia ellos, pues yo fui motivo de una estafa de 3 o 4 toros, y ellos en menos de 2 días los toros estaban de vuelta en casa gracias a los Pumas de Reconquista, y de los cuales fueron tremendamente eficientes. Y bueno, muy agradecido también a la Sociedad Rural de Reconquista que puso la logística, a la gente del frigorífico de Reconquista que puso un camión para traerlos de vuelta. Bueno, fue todo muy, muy emotivo y sin gastar un peso, porque gracias a Dios con los años que tiene Virocay hemos cosechado amigos por todos lados. Y bueno, en Corrientes hay un buen intento por parte del PRIAR, se llama Policía Rural y de las Islas, pero lamentablemente, como en todas las entidades, hay infiltraciones, hay, como también decía María Soledad, la justicia afloja mucho, los cuatreros entran por una puerta y salen por otra puerta, no hay una condena muy importante que digamos a la gran mayoría. Y
Y bueno, hemos hecho unas movidas bastante importantes en toda la provincia y logrando que se cambien, pero lo que pasa es que se cambia el jefe del PRIAR de una localidad, lo mandan a otra y así traen y siguen moviendo las piezas de ajedrez, pero no cambian las fichas. Y es bastante complicado. También tenemos algunas problemáticas con Brasil, no así Paraguay, los límites con Paraguay son bastante tranquilos en el sentido del robo de ganado. Más allá de lo que sabemos, lo que pasa en toda la costa, Itatí, Taibaté, toda esa zona con el tema drogas, pero en cuanto a Brasil, suelen haber algunos inconvenientes, pero generalmente es adentro de nuestro país, adentro de nuestro pueblo. Las municipalidades aflojan mucho en cuanto a bromatología y los controles bromatológicos, en donde no le dejan a los veterinarios, muchos colegas míos, trabajar y cerrar carnicerías que están mal habilitadas. La carnicería no puede tener contacto con la casa vecina y en general el carnicero tiene su casa pegada y una puerta por la que entra, entonces la carne robada, la carne picasa está en freezer dentro de la casa. Si uno hace un allanamiento es solo a la carnicería y no a la casa, entonces hay muchos grises y muchas cosas que se deberían corregir. Tampoco corregirlo de un día para el otro, pero decirle, bueno, al carnicero, a partir de hoy no puedes tener tu carnicería abierta a tu casa, punto. Para la próxima vamos a azulejar, para la próxima vamos a empezar a separar los productos, que no puede tener la carne molida, hay que molerla en el momento, tiene que tener un lugar o una cocina donde se preparan los chorizos, las milanesas, todo eso. O sea, hay todo un entorno que viene muy mal desde siempre. Y bueno, a muchos de los funcionarios públicos de las municipalidades les conviene mucho la carne barata, o la carne, pero la carne barata no tiene un origen certero, muchas veces viene mal, viene abombada, viene mal traída detrás de una camioneta y llega al público en unas condiciones poco deseables. Y todo eso es simplemente para poder tener votos. Lamentablemente, este país se maneja por votos y no por seriedad, no por todo lo que corresponde a higiene, bromatología, a corrección. Entonces también está flaqueando mucho nuestra justicia, el Estado o los controles bromatológicos, todo eso nos trae muchos problemas de control. Y el PRIAR se juega, en muchos casos el PRIAR no tiene ni siquiera chaleco antibala, se prestan los chalecos entre ellos, tienen uno o dos, las camionetas están en regular situación. Hoy se hizo entrega de bastantes camionetas al PRIAR, pero después le falta para el combustible, y así, imagínense que en la zona donde estoy yo, Gobernador Virasoro, tienen 3 policías del PRIAR para cubrir más de 300.000 hectáreas, con rutas por todos lados, es imposible. Entonces, venimos muy deficientes por donde lo miramos, como estamos viendo, olla que se destapa, olla que está podrida en este país, también pasa en las provincias, pasa en los pueblos. Sí, la verdad que cuando uno cuantifica 3 policías en tantas hectáreas, es casi una tarea imposible, hasta incluso teniendo los recursos, creo que es imposible. Me quedo contigo, Alfredo, porque me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la tarea en sí, ¿no? Y el presente del sector, del cual desde allí, desde Corrientes, ustedes están trabajando, cómo están analizando el día a día, ¿no?, de esta actividad. Bueno, el Corrientes debe ser, creo que la 3ª provincia ganadera del país. Es una provincia netamente exportadora de terneros, porque no los recriamos acá, o muy poco. En el caso nuestro sí, hacemos todo el ciclo completo hasta novillo exportación, todo lo que es cruzamiento con cebú. Las razas Braford, Brangus y Brahman son las prioritarias en la zona, y el proyecto ganadero está muy interesante, pero siempre chocamos con lo que es retenciones, con lo que es la problemática hoy que está muy en boga, es el valor de la vacuna de aftosa, que cuesta 4 veces más que en cualquiera de los países limítrofes.
Brasil, con una vacuna de menor valor en cuanto a cepas, está quedando libre este año, termina de quedar libre de aftosa, sin vacunación, y nosotros seguimos con las altas tecnologías del laboratorio Biogénesis Vago, que ya sabemos lo que pasó con la vacuna COVID y todo lo demás, y bueno, nos están cobrando 4 veces más caro la vacuna de lo que pagan en cualquier otro. Uruguay tiene un ejemplo muy importante y muy bueno de vacunación de aftosa, donde el productor no la paga directamente, la paga indirectamente cuando vende Hacienda al frigorífico, recién ahí se le cobra. O sea que ellos lo único que tienen que hacer es encerrar la hacienda, viene el Estado, vacuna toda la hacienda y se va. Nosotros tenemos que, en muchos casos, tenemos que adelantarle dinero a Fujosa para que pueda comprar la vacuna. Después igual te vacunan directamente con el precio, que te cobran la aplicación. En todo sentido, ¿no? Sí, en todo sentido. Y cuando yo, por ejemplo, veterinario, no puedo vacunar yo mi hacienda cuando estoy más calificado como veterinario que como un peón que viene a hacerte la vacuna, y después hay un montón de cosas que también están mal. ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué no podés vacunar siendo veterinario? Y bueno, estas son las cuestiones del reglamento que han creado las provincias y SENASA y las rurales, que lamentablemente no están defendiendo bien al productor. Yo sí lo puedo hacer en brucelosis, en tuberculosis, en anemia infecciosa equina, en un montón de otras cosas, pero no lo puedo hacer en esto porque hay todo una tramoya atrás de la vacuna aftosa. Y por ahí es lo mismo que está contando en otro sentido, pero lo que está contando María Soledad que quiere averiguar, ¿no? sí, justamente hay una movida muy importante. La diputada Brambila de Goya es una de las que empezó a hacer el seguimiento a nivel de la Cámara de Diputados de la Nación, junto con diputados de La Pampa y no sé qué otras regiones más. Están empezando a hacer todas las averiguaciones para ver qué es lo que está pasando con la vacuna y por qué es tan cara. Paraguay usa exactamente la misma vacuna que nosotros y paga menos de la mitad de lo que pagamos nosotros. Y obviamente, si uno mira quién está atrás de todo esto, y sí, está Sigman, que bueno, siempre fue afín a los gobiernos de turno, y obviamente debe haber algo bastante importante dando vuelta ahí como para investigarlo. Y nosotros estamos hace ya 2 años que en el campo nuestro, con SENASA, hicimos un muestreo, dejamos sin vacunar a un grupo de vaquillas, y hasta el día de hoy, sin haber sido vacunadas, no muestran actividad viral. O sea que tranquilamente en Argentina ya no hay actividad viral, y si aparece actividad viral es porque la introduce alguien de 2 maneras. Uno puede ser por traer animales enfermos, pero el otro es por malicia o por intereses de algún laboratorio que tira el virus para que justamente vuelvan a producir la vacuna. Además, estamos rodeados de países que no tienen problemas de aftosa, que Uruguay, Brasil, Paraguay están totalmente, estamos totalmente aislados. Y bueno, son las cuestiones que tenemos que empezar a bajar los costos de todo el mundo, porque ya no da, no, estamos bastante complicados con todos los impuestos que pagamos. Como decíamos hoy, de cada 3 camiones, 2 van para el Estado. Eso no es solo en granos, es en todo lo que uno hace. Y encima con malos caminos, malas comunicaciones, burocracia. Lamentablemente no tenemos, en el campo no tenemos el manejo de lo nuestro prácticamente, porque dependemos de la voluntad de quien habilite y nos deje mover, producir, transmitir en todo lo demás. Así que tenemos mucho para este gobierno nuevo que tenemos, muchas cosas para cambiar, y vamos a ser bastante críticos del Grupo Independencia hacia todo lo que va ocurriendo, pero críticas de buena manera y bien intencionadas para que justamente las cosas cambien y cambien en serio. Qué difícil, Soledad, y al mismo lo que está contando Alfredo, tratar de encauzar un país o
o nuestra sociedad cuando viene alguien a instalar el virus para que la vacuna se coloque y demás, y haya todo un negocio en torno a eso, cuando en países limítrofes esto no ocurre. No sé si querés agregar algo sobre esto, pero la pregunta para vos también, Soledad, tiene que ver un poco con el presente del sector al cual vos te dedicás, ¿no? Sí, la realidad es compleja. Algunos también están proponiendo obviamente, de romper el monopolio de la vacuna. Hay productores de otras, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que están proponiendo por qué no sumar una cantidad de productores en el país y lograr una importación de vacunas, o sea, como para romper este monopolio y a lo mejor cambiar los precios. Algunas de las propuestas que andan en los grupos de WhatsApp, realmente. Eh, la realidad es compleja, la realidad pasa por realmente unirnos, unirnos y construir poder. Tenemos que construir poder de una vez por todas, desde ya que están las entidades, pero hay también cantidad de grupos, productores autoconvocados, que necesitaríamos unirnos de alguna manera, como diría yo, es la red de la gente que quiere hacer, en el mejor de los sentidos, porque muchas veces en todas partes hay funcionales, bien, funcionales a gobiernos, no lo digo por el gobierno actual, pero siempre ha habido funcionales y gente que está para parecer que hace, pero no hace nada, y ocupa lugares en instituciones y demás, y no deja a los idóneos o a la gente más quiere hacer desarrollarse. Hay mucho de todo eso, se cambia con elecciones, es real, pero algunos están enquistados, como en todas partes. Entonces, a veces los caminos no son rectos, entonces hay que juntarse todos aquellos realmente que quieran hacer. El tema tendría que ser de forma más organizada. Para todo esto, Brasil tiene una unificación a nivel gremial, algo de eso deberíamos lograr. También puede haber algunas otras formas de votación de algunos temas en particular, votaciones que no terminen en un teléfono descompuesto, que puede ser a través de la conformación de una DAO y demás, que ya veremos para desarrollarla en otro momento, porque muchas veces los reclamos de los productores, los reclamos de las bases, terminan ahí porque te reunís en reuniones de confederaciones y demás, y hay teléfono de compuesto, no sigue más arriba porque en todas partes hay intereses. Tenemos que romper con todo eso, romper directamente. Creo que hay una masa de gente, hay una masa de la producción que quiere cambiar esta realidad, que quiere hacer, y entonces, si no es por una vía, será por otra. El tema es hacerlo. Ya no podemos a veces esperar más nada de nadie. Quiero decir, a veces podemos, desde donde estamos, tenemos que generar a veces lo que tenemos que hacer sin esperar que otros más arriba lo hagan. O, obviamente, siempre pujar para que ocurra, bien, y por qué no, bienvenido sea, pero si no, organizarse para lo que sea necesario hacer y sumar, obviamente, sumar. Tenemos que aprender a construir poder, y eso es la unión, no queda otra. Así que, y acá pasa por involucrarse y no esperar que el otro lo resuelva. Tal cual, cuando uno habla de las bases gremiales, uno siempre lo asocia al empleado, al trabajador. Bueno, también en el ámbito de aquellos propietarios de campos o gente que está a cargo de producciones y demás, también se debe trabajar de la misma manera, ¿no? Es decir, el perjuicio muchas veces va igual para ambos sentidos, ¿no? Hablo de bases, nosotros llamamos bases a las rurales bases, en ese sentido hablo. Sí, está claro. En ese sentido. Está bien, pero digo, juntándose los productores agropecuarios, en definitiva están haciendo una tarea gremial, como la hacen los trabajadores de una fábrica. Tienen que juntarse para tratar de mejorar la situación de todos, ¿no? Que, como estamos viendo, una persona en Santa Fe, la otra persona en Corrientes, los problemas son los mismos. Cambia la producción que ustedes pueden llegar a hacer, a lo que se dedican, pero está la inseguridad, están los caminos rotos, está la impericia para desarrollar alguna cuestión. En definitiva, son problemas, digamos, similares. Como para dar un cierre, me gustaría siempre hacer un cierre con algún tema que por ahí ustedes no hayan tratado. No sé, Alfredo, si por allí queda algo para contar desde Corrientes. Bueno, no, básicamente es entender que la producción rural se debería canalizar a través de las 4 entidades, que no siempre están a la altura de la circunstancia. Nosotros en cada zona elegimos a nuestro presidente zonal
y él es el que tiene que canalizar las ideas de los productores, las problemáticas del productor hacia los presidentes. Pero lo que estamos viendo es que cada vez las sociedades rurales tienen menos adherentes, justamente porque el productor, por un lado, se siente defraudado en muchos casos. No es el caso justamente de María Soledad, que es una de las rurales que mejor está funcionando en el país, la de Rosario, pero sí tenemos bastantes problemáticas acá en Corrientes con las sociedades rurales que reciben órdenes de arriba en vez de recibir las órdenes desde abajo. Y ahí es donde estamos flaqueando muy importante. Está claro que hay que mejorar los caminos, está claro que hay que mejorar la seguridad y está claro que hay que mejorar la conectividad en determinados lugares como venimos charlando. Pero me gustaría tu cierre, Soledad, y ya te libero en la charla para que sigas con tu tarea. No, simplemente otro de los temas, pero creo que da para otro Zoom, Sí, y claro. para invitar a otra gente idónea del tema, es el tema ley de semillas. El tema UPOP y el tema ley de semillas creo que da para una charla un poco también más específica, porque es algo que es necesario tomarlo. Quiero decir, el país necesita una ley de semillas de una vez por todas, y acá no pasa por estar dentro de UPOP. Bien, después se elegirá el UPOP, pero quiero decir, si vos dependés nada más, si vos nada más aprobás un UPOP, estás dependiendo de una empresa extranjera y un obtentor, ¿bien? El país se rige por leyes. Tenemos que aprobar una ley de semillas que contemple tal UPOP, ¿bien? Pero el país se rige por leyes. Entonces, esa ley va a contemplar el UPOP correspondiente. Realmente es un tema a debatir. Argentina tiene UPOP 78, pero no se cumple. Brasil y la mayoría de los países tienen UPOP 78 y sí se cumple, y la diferencia es que se paga y se controla. En Brasil se generaron 56 nuevos eventos, o sea, 56 nuevas semillas. En Argentina, 2. ¿Por qué? Porque ni se paga ni se controla, ni los propios semilleros. Es un tema, hoy los semilleros están haciendo un lobby atroz, como lo sabemos, con el propio Ministerio de Producción, que depende de las semilleras, vean, porque quieren UPOP 91. La diferencia es que acá la diferencia es la propiedad privada. UPOP 78 conservas tu propiedad privada, bien, porque vos deberías pagar por la semilla lo que realmente corresponde, hacer un par de multiplicaciones y te liberás. UPOP 91, perdés la propiedad privada porque va desde el productor al exportador. Y se pierde la multiplicación regional que puede generar un valor agregado de un desarrollo tecnológico, biotecnológico, de acuerdo a la exclusividad de una zona, ¿bien? Y se perdería todo eso. Entonces, yo propongo para gente que es más idónea, tenemos ingenieros idóneos del tema, pero en otro momento, para conocimiento de los productores y los legisladores, porque es el tema. ¿Cómo, señores? Otro tema que habría que verlo en otro momento es la reforma laboral. La reforma laboral propuesta por el gobierno no incluye el campo, ¿bien? Incluye la ley de trabajo agrario, ¿bien? Entonces, ya que es un tema que anda rondando y a lo mejor en algún momento se aprueba una ley o el DNU que abre la puerta de la reforma laboral y sindical, bueno, nadie va a hacer el trabajo del agropecuario, ¿bien? Ningún político lo va a hacer. Entonces, yo propuse, fue aprobado en CARFE, fue tomado por CRA, creo que empezó a ser tomado por la Mesa de Trabajo Agrario Nacional, pero lo tenemos que seguir todos de todas partes, porque tenemos que nosotros empezar a trabajar por la actualización de la Ley de Trabajo Agrario con todo lo que involucra, o sea, la producción agropecuaria, las economías regionales que son amplísimas, quiero decir, hay de todo. Entonces, pasa porque nosotros nos pongamos a trabajar en eso para ver qué hay que actualizar. Bien, cada uno sabrá, de acuerdo a su producción, qué se necesita, de acuerdo a su realidad. Señores, es un tema que lo debemos tomar. Nosotros nos dimos cuenta, porque acá en Rosario vino gente del PEPSE, el PEPSE es la gente que está con el tema de la reforma laboral y sindical, que apoyamos plenamente desde ya, porque a su vez genera la unión de, quiero decir, nos unimos la actividad privada en su conjunto, son temas transversales, ¿bien? Pero viendo esos temas transversales, como es la reforma, siempre nos dimos cuenta que el trabajo agrario no está incluido. Así que les tiro la pelota, les tiro la bocha,
para que Bien. en todas partes nos pongamos siempre tenemos especialistas de estos temas, y bueno, sería bueno empezar a trabajarlo, porque es un tema arduo, pero un día como tenemos que presentar una ley de semilla, tenemos que presentar el proyecto por parte nuestra de lo que es la nueva ley de reforma agraria, de trabajo agrario. Depende de nosotros, no lo van a hacer los políticos. Está claro. Bueno, Walter Malfato ya está tomando nota de todo esto, quédense tranquilos que vamos avanzando sobre estos temas. Lo que yo digo es que muchas veces, vaya si depende de ustedes, digo ustedes como referentes del sector agropecuario, porque cada vez que hablamos de distintos sectores, en este espacio se habla mucho del sector agropecuario, se habla también mucho del sector vinculado con la marina mercante, entre otros. En general encontramos respuestas similares, y es que las personas que están a cargo de determinados organismos no siempre son las que saben del tema, sino por aquello que contaba más temprano María Soledad, de enquistarse, de quedarse gobierno tras gobierno, y no siempre, insisto, conociendo sobre el tema. Entonces es muy difícil que se proponga alguno de los temas como propone María Soledad o que contó Alfredo, cuando el que maneja esa situación no está al tanto porque no tiene demasiado conocimiento. Entonces hay que hacerlo desde cada uno de los sectores, de cada uno de los integrantes de esos sectores, para que digan, bueno, acá está, a ver, acá está el proyecto, ahora mírenlo y traten de aprobarlo más o menos como queremos porque está todo estudiado. Así que ojalá que así sea. Alfredo y Soledad, muchísimas gracias por estos minutos, y por supuesto que vamos a restablecer el contacto a través del Grupo Independencia, de Walter Malfato y de cada uno de los entrevistados que iremos sumando, y que los entrevistados se van sumando a partir de estas charlas. Bueno, vamos ahora a analizar otros temas y ahí nos ponemos de acuerdo para seguir teniendo más invitados aquí al aire. Gracias Alfredo Jaime desde Corrientes, gracias María Soledad Aramendi desde la provincia de Santa Fe. Un cariño para ambos. Bueno, muy agradecido por habernos tenido en cuenta. Por favor. Gracias. Bueno, nos reencontramos permanentemente. Chau, Soledad, gracias. Muy amables. Gracias a todos por acompañarnos.